¿Qué sucede cuando nuestros sentidos no alcanzan a percibir todo lo que nos rodea? Es decir, si de pronto te dieras cuenta que la realidad que estás afrontando cada día, pues no es tan real. En la palabra de Dios nos explica que eso nos sucede como personas, que nuestra naturaleza no alcanza a percibir todo lo que deberíamos. Entonces, la Biblia se encarga de explicarnos qué es lo que deberíamos de percibir, qué es lo que deberíamos de ver, e incluso que eso que no alcanzamos a ver es más real que lo que sí alcanzamos a ver. Parece un trabalenguas lo que te estoy diciendo en este momento, ¿no es cierto? Pero vamos a ir entendiéndolo. En la palabra de Dios dice que Dios formó de lo que no había, que Dios hizo de lo que no existía para que entonces ya existiera y para que entonces fuera real, para que entonces tú y yo pudiéramos verlo. Vino de algo que tú y yo no percibíamos, vino de una realidad que a nuestros sentidos no existía. Pero bueno, que no sepamos que existe, no quiere decir que por eso no va a existir. Por ejemplo, si a mí cuando tenía 3 años de edad, 4 años de edad, hubiera llegado algún científico, me hubiera hablado de la gravedad y me hubiera hablado que la gravedad tenía un valor de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, yo no entendería nada de lo que me está hablando, porque para mí no existía en ese momento ese concepto. Pero si me caía, tengan por seguro que lloraba, tengan por seguro que me lastimaba y me raspaba, porque la ley de la física existe, lo crea o no. Y entonces, como Dios conoce eso, Dios sabe que nosotros no conocemos todo, nos revela en Efesios capítulo 6, tu lucha no es contra carne y sangre. Tu lucha no es contra lo que estás viendo, sino contra huestes, potestades, principados espirituales que están en los cielos. Y entonces te habla de algo que tú no alcanzas a ver, que te cuesta mucho trabajo entender, que nos cuesta mucho trabajo. A lo mejor dices, bueno, yo conozco de capitanes, de generales, pero huestes, autoridades que están en los cielos, ¿de qué me estás hablando? Y en ese momento hay un problema en nuestros sentidos y en nuestra razón, porque el ser humano ha llegado a creer que si no lo puede ver, no existe. Que si no lo alcanzan a percibir sus sentidos, entonces no es real. Dios, conociendo esto, nos explica en su palabra que sí es real. Y nos dice inclusive, y tienes un enemigo, y ese enemigo va a tratar, pues, de acabarte. Porque te dice, tu lucha no es contra carne y sangre, quiere decir que hay una lucha. Quiere decir que los huestes, principados espirituales, pues no son precisamente de Dios. Su intención no es la mejor. Tienen artimañas y quieren acabar con los hijos de Dios. Quieren atacarte. Cuando tú estás listo para entender esta realidad, entonces estás listo para prepararte con la armadura del Evangelio. Y veamos en la palabra de Dios que dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley a los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Estábamos leyendo en las clases anteriores respecto a la armadura. Si usted no conoce esas clases, no las ha visto, yo le invito a que las vea. Porque en esa armadura estamos estudiando un poco del cinturón de la verdad, y es importante que también se conozca. Y conocemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Entonces, cuando seguimos leyendo Efesios capítulo 6, nos habla de una segunda parte de la armadura, y nos habla de la coraza de justicia. Por eso es que acabo de leer esta parte de la palabra, porque aquí tiene un fondo importante cuando hablamos de justicia. Yo recuerdo cuando era pequeño, asistía a una iglesia en la cual yo crecí, y no voy a decir que era buena iglesia o mala iglesia, no. No, en este momento la clase no es para eso. Pero le puedo decir que en ese lugar yo veía cómo la presencia de Dios se movía en mucha gente. Había personas que traían grandes testimonios y personas que tenían vivencias increíbles. Eran personas que nos decían, yo vengo de lo peor,
Yo vengo de drogas, vengo de fornicación, vengo de adulterio. Y cuando veía esos testimonios, porque son verdaderos testimonios, ver cómo Dios entra a la vida de las personas y las cambiaba, obviamente que yo me sentía contento, me sentía alegre, porque decía, ese mismo Dios que está cambiando a esas personas puede cambiar mi vida, porque digo, yo llegué muy pequeño, sin embargo, atravesaba por crisis, por situaciones complicadas. Como tal vez cada uno de ustedes, yo creo que todos en esta vida tenemos retos. Yo creo que todos en esta vida tenemos situaciones difíciles y nada tiene que ver con la edad. Muchos desde muy pequeños atraviesan situaciones difíciles, muchos más grandes, pero al final del camino, el punto es que la gente, cuando llega a las plantas de Dios, Dios le perdona de los errores que cometa, Dios le perdona de las fallas que cometa, ve nuestro corazón que se arrepiente y dice, Señor, en verdad yo quiero ser una persona que te agrade, pero no nada más por haber hecho cosas buenas o malas, también porque enfrento crisis, enfrento problemas y sé que tú me puedes ayudar a ser esa persona vencedora que tú me has prometido en tu palabra. Entonces, para no hacer el cuento muy largo, me emocionaba, me ponía contento, decía, ese es el Dios de poder que va a cambiar mi vida. ¿Cuál era mi sorpresa cuando veía que estas personas que traían grandes testimonios, de pronto como que encontraban una actividad en la iglesia, una actividad para servir a Dios? Y su actividad era como que ser de la policía cristiana, de la policía eclesiástica, en donde ahora absolutamente cualquier persona que cometiera los mismos errores que ellos habían cometido era juzgada. Era juzgada tal vez no frente a la gente, pero ya tomaban una pose diferente, una estructura de persona diferente y rechazaban a aquella persona que de pronto no traía mucho dinero. O de repente veían feo a esa persona que venía de alcoholismo, al borrachito que venía de la cantina, a la mujer que tenía 2 dedos, 3 dedos, una falda 3 dedos arriba de la rodilla. Y, y entonces yo me pregunté en tantas ocasiones, ¿qué no el Dios que los perdonó a ellos también podría perdonar a estas personas que vienen con esta situación? Y me daba cuenta que el ser humano tendemos constantemente a dejarnos guiar por lo que vemos. No, como dice la palabra de Dios, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Tal vez en ese momento lo correcto no era decirle a la persona, tú no puedes entrar a la iglesia si traes 3 dedos arriba de la rodilla tu falda, porque eso es impúdico, y tenían argumentos muy interesantes que tampoco quiero tocar en este momento. Pero veía que el Dios que los había perdonado anteriormente parecía que ya había cerrado sus suscripciones a la iglesia, sus suscripciones al cielo, y entonces ya era juego cerrado. Alcanzaron a entrar los que estaban en la promoción del Buen Fin Celestial, y la persona que antes había alcanzado esa oferta de amor, esa oferta de misericordia, pues parece que ya se le había olvidado, porque la gran mayoría de personas tendemos a juzgar a alguien más sin darnos cuenta quiénes somos, sin recapacitar un poquito sobre nosotros mismos, tendemos a ver a los demás. Por eso la palabra de Dios dice, no juzgues para que no seas juzgado, porque la misma vara con la que mides, es la que se va a utilizar para medirte a ti. O sea, la forma en la que tú te has comportado con la gente, así se van a comportar contigo. No entiendo por qué como hijos de Dios se nos olvidaba esto, o se nos olvida, tendemos a olvidarlo. Cuando hago memoria me doy cuenta que este problema viene desde la infancia. La gran mayoría de personas somos así desde la infancia. Si usted está en algún otro país diferente a México, yo le quiero platicar que aquí en México, no sé si así sea en otras escuelas, no sé cuántos lugares sea así, pero en la primaria a la que yo asistí, existía algo que se llamaba la guardia. La guardia, no sé si a usted le tocó, pero si usted en el momento del descanso, llamado recreo, llamado receso, dependiendo dónde se encuentre usted corría, estaba prohibido correr porque uno podía tirar a otros niños. Entonces, para evitar que corrieran y mantener las instalaciones limpias, al grupo que le tocaba la famosa guardia, que eran los soldados ese día de la escuela, era la parte militar como la PGJ o como no sé cómo le llaman en su país, era la policía que se encargaba de evitar ese tipo de crímenes, ese tipo de errores. Entonces corrían atrás de los niños que corrían atrás de los niños que corrían y los atrapaban. No puedes estar corriendo.
Entonces el castigo es 10 papeles, recoge 10 papeles en el patio. Entonces, si uno salía corriendo y de pronto veía que ya venía la guardia sobre uno, pues entonces uno tenía que correr más fuerte porque sabía que lo iban a agarrar. Pero en cuanto nos agarraban, sí, soy culpable, sí, me agarraron, tengo que recoger 10 papeles. Y entonces hay unos que se enojaban y las cosas llegaban a mayores y bueno, recogíamos los 10 papeles y nos íbamos enojados. Pero ¿qué sucedía si la guardia nos tocaba a nosotros? ¿Qué sucedía si a nosotros nos tocaba ahora perseguir al que corre? Inmediatamente nos ponemos la investidura de policía, de militar y decíamos, cualquier persona que corra lo voy a agarrar. Entonces llegaba una persona de pronto, salía de su salón y usted lo veía que iba corriendo y decía, estás haciendo lo malo. Y uno se apasionaba como niño que era, iba corriendo por aquel chamaco, lo ponía a recoger papeles y uno se sentía que estaba haciendo lo correcto, se nos olvidaba que nosotros hacíamos lo mismo cada día cuando no nos tocaba esa actividad, esa responsabilidad. Y a los adultos a lo mejor también se les olvidaba que algún día fueron niños y querer que un niño no corra en una escuela donde hay más de 500 niños a la hora del descanso, más de 200 niños dependiendo de la escuela, pues era una estrategia buena, pero era un poquito complicado, era como ir en contra de su naturaleza. Entonces vemos que en la palabra de Dios dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. ¿Qué nos dice aquí? Que la ley es la que provoca el pecado. No que la ley te haga pecar, sino que yo no estoy infringiendo ninguna ley mientras esta ley no exista. Una vez que existió esa ley, a partir de ese momento, si yo la violo, soy infractor. A partir de ese momento, si yo hago lo que tengo prohibido hacer, hasta ese momento soy infractor. Antes no hay delito de qué perseguir, la ley no existía. Pero después dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Que absolutamente todos cometimos errores. Dice todos. La Biblia, cuando nos dice todos pecaron, se refiere a que no hay una persona que pueda decir yo no he cometido errores. No hay una persona que pueda decir yo soy libre de culpa y yo puedo arrojar la primera piedra. No, absolutamente todos pecaron. Y aunque no lo creas, tanto el más religioso que conozcas como el menos religioso han cometido alguna falla que está en la palabra de Dios escrita como prohibida, como que tú no puedes cometer, como que eso no es algo que le agrade a Dios, y eso está en la Biblia. Recuerdo también cuando era pequeño, en la iglesia en la que asistía, nos llegaron a preguntar, niños, ¿quién de ustedes nunca ha pecado? Y entonces recuerdo que levantábamos mucho la mano porque, ¿qué creen? Atrás de nosotros estaban nuestros padres y nuestros padres estaban viendo cómo tomábamos la clase y sabíamos que si mi papá se había dado cuenta que yo decía que había pecado, me va a preguntar qué fue lo que hice y entonces me iba a ir muy mal. Preguntaban cuántos han pecado y levantábamos la mano muchos para que mi papá vea que yo soy bueno. Y en ese momento la persona que estaba enfrente de nuestro maestro decía, ahora tienen un pecado más de cual pedir perdón a Dios porque mentir es pecado. Y la Biblia dice que todos pecamos. Entonces, en ese momento yo decía, me han cachado. Se han dado cuenta nuevamente, son tan listos que me volvieron a cachar. Sí se dieron cuenta, sí, he pecado. Perdón, me llevé los 5 pesos de las tortillas, le mentí a mi mamá respecto a la escuela. Y si te das cuenta y analizamos con calma, desde muy pequeños tendemos a pecar. El hombre desde muy pequeño tiende a hacer lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿cuál es la solución de Dios para nuestras vidas? Podemos leer en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si lo leemos juntos, es una parte de la palabra de Dios con tanta profundidad, porque dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados por su gracia. ¿Alguna vez te han justificado de algún error? ¿O has visto alguna persona que se encarga de estar justificando a otra por todos los errores que cometen? La típica mujer que es golpeada y dice, no, es que mi esposo estaba de malas, yo lo puse de malas, eso me pasa por hablarle mal. Y no entiende que lo que está haciendo su esposo en realidad es malo.
O la madre que dice, mi hijo es bueno. Y no importa lo que le digamos, su hijo es bueno. Oye, pero tu hijo rompió el vidrio de la vecina. Sí, pero él aventó la piedra. ¿Quién le manda a la vecina a poner su vidrio ahí? Oye, pero la casa está construida ahí desde hace meses. ¿Cómo es posible que digas que no es tu hijo? Y la persona dice, no, yo lo siento mucho, es de mi hijo, siempre ha aventado la piedra para allá y la casa no estaba. Pero buscan la forma de que sus hijos no tengan la culpa. Mi hijo no tiene la culpa de nada, la culpa la tienen todos los demás. Cuando yo veo esas acciones digo, ¿cómo es posible que justifiquen de esa forma? Pero leo la palabra de Dios y me sorprendo cuando veo que dice, todos han pecado. O sea, yo no soy ciego, como muchos padres tienen por costumbre, porque tal vez la actitud de un padre es enfermiza, ¿no? Al no darse cuenta de los errores de su hijo. Pero Dios nos está diciendo, yo no estoy enfermo, yo no tengo problemas en donde necesito un psicólogo. Yo estoy bien consciente que cada uno de ustedes ha pecado. Estoy bien consciente de que cada uno de ustedes me ha fallado. ¿Cómo podrías tú engañarme a mí si soy Dios? Entonces, antes de que quieras venirme a engañar, yo te quiero decir una cosa, por cuanto todos pecaron, a mí no me engañan. Y según la ley que se estableció, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora somos justificados por su gracia. Pero ahora Dios nos justifica gratuitamente, sin un costo, sin un precio. No por lo que tú quieras, no por lo que tú hagas. Dios lo está haciendo gratis para ti, para mí y para todos a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando estudiamos de la armadura, de la manera en la que debemos de protegernos como hijos de Dios, porque de la armadura que leemos encontramos que hay partes que únicamente son de protección, no son para atacar, como la espada. La coraza de justicia es para protección. Ahora, regresemos a Efesios 6, a recordar respecto a la armadura, para que podamos, con esta pieza que hemos construido frente a ustedes, unirla a nuestro estudio de la armadura de los creyentes, de la armadura de los hijos de Dios. Dice en Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos de la coraza de justicia. ¿Cómo serviría esta siguiente pieza de la armadura que es la coraza de justicia? La coraza de justicia es como un chaleco que protege los órganos vitales. Dentro de los órganos vitales hay un órgano muy importante que es el corazón. Y la coraza de justicia, lo que en realidad tenía como por propósito principal, es el corazón. El corazón es tan importante que usted lo proteja porque ahí están las emociones, los sentimientos. Y vea, escuche esto. En la palabra de Dios dice que con el corazón se cree para justicia. Quiere decir que el corazón nos sirve para creer. De tal manera que cuando el corazón se daña, tu capacidad de creer va a cambiar. También dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón mana la vida. Es decir, de lo que hay en tu corazón viene la vida. Entonces es tan importante que cuides lo que hay en tu corazón, no nada más con respecto a otras personas, no nada más con respecto a ciertas situaciones, también con respecto a ti mismo. Si la palabra de Dios nos enseña que la justicia, según acabamos de leer, viene de Jesucristo porque Él nos justificó, la justicia viene de Él porque Él nos justificó gratis a todos, te justificó a ti por lo que has hecho a través de Jesucristo. Tú puedes leer con calma la palabra de Dios y darte cuenta que fue a través de Jesucristo la justificación y no fue por tus obras para que nadie diga yo alcancé el cielo porque al final de mis días me porté muy bien. No. La coraza de justicia va a ser esa pieza que te va a proteger cuando llega un ataque de Satanás diciéndote, es que tú eres culpable y tú no tienes ningún derecho para estar buscando a Dios. Es que tú eres adúltero. ¿Qué haces en la iglesia? No pierdas tu tiempo. Eso es para otro tipo de personas. Tú ni siquiera eres religioso. Y entonces tú lo crees. Dices, sí es cierto. Sí es cierto. Yo me siento mal conmigo mismo. Se da cuenta. Es como en la parte de emociones.
Y eso bloquea la fe. La culpabilidad va a bloquear la fe. De todos los sentimientos que usted puede experimentar, yo le quiero decir que el que no debe de experimentar y cuando lo esté viviendo, tiene que pelear contra ese sentimiento es la culpabilidad. Porque la tristeza de alguna manera nos puede ayudar a reflexionar sobre lo que hemos cometido y salimos adelante. Nos ayuda a reflexionar y cambiamos nuestra actitud. La felicidad nos ayuda a salir adelante también. El enojo nos da la fuerza para enfrentar con ese problema que tal vez no podríamos si no tuviéramos ese coraje. Todos estos sentimientos acerbados causan problemas. Obviamente, la tristeza es depresión, acervado, en un sentimiento extremo. La felicidad extrema de pronto también puede causar problemas, esa euforia, pero la culpabilidad, ni en poquito, ni en mucho, ni exacerbada, nos va a hacer bien, porque la culpabilidad nos va a frenar. Y Dios quiere que nosotros entendamos que a través de Jesucristo ya somos otra persona. Ya no eres lo que Satanás dice que eres. A lo mejor toda tu vida has tenido un carácter feo y toda la gente te ha dicho que tu carácter es feo. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que está en Cristo Jesús es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Si te cuesta un poco de trabajo luchar contra tu carácter, recuerda que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando tú estás con Dios, vas a empezar a crecer en cada una de esas emociones, en cada uno de esos sentimientos. Pero si tú no conoces la palabra de Dios, no conoces las promesas de Dios para tu vida y que tú ya no eres esa persona, tu corazón va a ser dañado por culpabilidad, por los errores que has cometido, por las fallas. Y a lo mejor Satanás, a las personas que más va a utilizar, van a ser a las personas más cercanas a nosotros. Podría ser que Dios te haya perdonado, pero la iglesia no te va a perdonar. Podría ser que Dios te haya perdonado, pero la familia no te va a perdonar. Podría ser que Dios ya te haya perdonado, pero los ex amigos quieren quedarse en ese estatus de ex amigos. Ya no te quieren volver a perdonar porque ellos están enojados contigo. Porque la gente somos buena para juzgar. Pero no estamos entendiendo que la mayoría de personas que nos han afectado, en muchas ocasiones lo han hecho no precisamente con el sentimiento de dañarnos. ¿Usted alguna vez ha dañado a alguien sin querer? ¿Qué porcentaje de veces usted ha dañado a alguien sin querer? ¿El 90? ¿El 80? ¿El 20%? Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué cree usted que la gente a usted sí lo daña con el 100% de premeditación, alevosía y ventaja? ¿No podría ser que también se equivoque? Sin embargo, la gente estamos acostumbrados a juzgar. Y así como juzgamos, así también nos juzga la gente. ¿Qué sucede cuando eres juzgado por tu familia y te dicen, yo conozco que tú no vas a cambiar? ¿Qué sucede cuando la gente que amamos se nos queda viendo como diciendo, no, tú no vas a ser esa persona? Tú simplemente eres malo, eres borracho y los borrachos son borrachos. Y no hay una sola persona que confíe en ti. En ese momento es cuando tú tienes que usar la coraza de justicia, porque la coraza va a ser esa armadura que va a proteger tu corazón. Y a lo mejor para tu familia podrías ser un borracho. A lo mejor para la iglesia eres un adúltero, un fornicario, no lo sabemos. Cada persona es diferente. Pero yo le quiero decir algo. En la palabra de Dios dice que todos pecamos. Y cuando usted piense juzgar a alguien más, recuerde que usted también ha pecado. Pero Cristo Jesús nos ha justificado de todo gratuitamente. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. La justicia de Dios no es nuestra justicia. Nosotros le damos a cada quien lo que merece, eso es nuestra justicia. La justicia de Dios es Jesucristo ya pagó por todos esos pecados. Si tú lo aceptas, puedes disfrutar su justicia, en donde eres justificado de todo lo que has hecho. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Con qué propósito lo hace? El único justo va a ser Jesús.
Debes de entender que el único que ha hecho todo lo correcto fue Jesucristo. Tú no estás viviendo por tu justicia. Tú vas a tomarte de su justicia porque Él te la comparte. Imagina por un momento que trabajas toda tu vida para generar bienes. Para tener una casa muy grande, tal vez un castillo. Así te voy a poner un castillo. Ya has logrado un castillo, tienes albercas, tienes sirvientes, tienes caballos, tienes helicópteros, aviones, autos. Eres un hombre millonario, tienes todo. Pero resulta ser que no te queda mucho tiempo de vida. Y en tus últimos años de vida, tú quieres dejarle todo a tus hijos. Tienes 3 hijos. Te estoy poniendo 3 hijos, nada más así. Por poner un número. Y a esos 3 hijos, tú les quieres dejar todo porque tú los amas. Y dices, ellos se van a quedar con todo lo que tengo. Las casas, los autos, los aviones. Quiero que lo gocen. Si yo ya trabajé tanto, que ellos puedan descansar. Y cuando falleces, tienes la oportunidad de verlos desde el cielo. No entra en temas de religiosidad, a lo mejor usted me va a decir ahorita, la palabra de Dios dice que eso no se puede, no voy a entrar en eso ahorita. Estamos poniendo una ilustración. Y desde el cielo usted puede ver a sus 3 hijos. Y entre sus 3 hijos hay 2 que están disfrutando todo lo que usted ha dejado, sus autos, el dinero, las propiedades, las albercas. Hay uno que ya hasta vendió una propiedad de usted para irse a viajar, para conocer el mundo. Y están disfrutándolo grandemente, pero tiene un hijo entre todos ellos que se ha hecho de un cuarto pequeño, un cuarto de 2x2 donde apenas cabe la cama, apenas cabe su estufa y ni siquiera tiene espacio para un refrigerador. Y usted se preocupa, dice, hey, ¿qué estás haciendo? Yo te dejé todo esto. ¿Cómo es posible que estés en ese cuarto? Y entonces le pide permiso a Dios. Y le dice, yo quiero platicar con él. Entonces usted le pide permiso a Dios y le dice a Dios, ok, puedes bajar a platicar con él. Y entonces usted baja y llega en un sueño y le dice, ¿qué está pasando contigo, Luis? ¿Por qué no disfrutas todo lo que te dejé? Y de pronto Luis dice, papá, es que discúlpame, pero yo no me lo merezco. No soy bueno. Vamos, ni siquiera he trabajado por esta casa. Y para serte honesto, yo te robé 5 pesos de las tortillas. Yo el día que me mandaste a hablar con las personas de la empresa que tenías, pues no fui porque me fui con mis amigos a nadar. Y la verdad es que yo el día que falleciste estaba llorando, pero no me pude quedar toda la noche despierto, solamente me pude quedar un par de horas, me venció el sueño. Y siento que no soy merecedor. Siento que todo esto que tú trabajaste toda tu vida es algo que yo no merezco. ¿Qué le contestaría a usted? Sí, tienes razón. ¿Por qué no te quedaste despierto toda la noche? Estos 5 pesos de las tortillas me ofendieron tanto. Qué bueno que estás en ese cuarto. ¿Sabe qué le diría a usted? Pero es injusto que yo haya trabajado toda mi vida. Te lo haya dejado con mi corazón, te he dejado lo mejor de lo que pude construir para que tú lo disfrutes porque eres mi hijo. Alguno a lo mejor un poquito más enojado le pondría un par de cachetadas. Despierta, hijo, ¿qué estás haciendo? Esto yo lo construí para ti porque te amo. ¿Cuántas ocasiones no caemos en eso? Y eso ya se llama injusticia en el reino de los cielos, porque si Jesucristo ya dio su vida por ti, y la palabra de Dios dice que Él ya te perdonó, no por lo que tú hayas hecho. Tú puedes leer con toda calma en tu casa Romanos capítulo 6 del versículo 14 y darte cuenta que dice que no es por lo que tú hayas hecho, no es por tus obras, para que tú no te sientas que tú te lo ganaste. Es un regalo, es gratuito de Dios. Y si tú no te pones esa armadura, esa coraza de justicia, esa que cuida tu corazón, entonces va a costarte trabajo desarrollar tu fe. Porque ¿cómo podrías tú desarrollar esa confianza en que Dios está contigo si todavía vives con culpabilidad? ¿Cómo podrías desarrollar esa confianza en que Dios va a responder tus oraciones si cuando doblas tus rodillas y cierras tus ojos para buscar a Dios te sientes culpable por los errores que has cometido? Y te exiges a ti mismo ser una persona perfecta, porque a lo mejor así te han enseñado en la iglesia, porque a lo mejor así te ha enseñado tu familia, que Dios es lejos de tener una relación de amor en donde disfrutas de lo que Él vino a darte. Estás teniendo una relación de remordimiento de conciencia
en donde te sientes tan culpable por todo lo que has hecho, porque Dios se ha traducido únicamente en reglas, y Dios no son reglas. Dios no es cumplir con cada una de los estatutos nada más, y si yo no los cumplo me voy a ir al infierno. Así nos han enseñado mucho tiempo, pero cuando tú lees la palabra de Dios, te das cuenta que Dios hace en sus hijos un cambio lento, progresivo. Es algo en lo que los hijos de Dios tenemos que estar. Porque cuando te enseñaron a que Dios eran reglas, a lo mejor no te explicaron tan bien que Dios se enorgullece y se pone tan contento de las personas que caen 7 veces, 70 veces, 10 veces al día, pero esas veces que se caen se levantan. Y cuando dice, hijos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero no se preocupen, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo nuestro Señor. Y entonces, como son cristianos que a su vez no se pueden culpar, son religiosos a lo mejor de otras religiones que no los podemos culpar porque han crecido así, nos han enseñado a vivir con culpa. Solamente busco a Dios porque si no soy culpable, porque si no me voy a ir al infierno, y todo el tiempo viven en remordimiento porque así les enseñaron a ellos. Pero Dios es más que reglas, Dios es una relación para ti y para mí. La palabra de Dios dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. No dice, y Él vino a golpear al que se había perdido porque se perdió. ¿Cómo es posible que se haya perdido? Y Él vino a juzgar a todos aquellos que se han perdido. Y en su momento habrá un juicio. Pero en este momento, en la palabra de Dios dice que el que no ama no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Y cuando te pones esa coraza, vas a tener la capacidad de perdonarte a ti mismo. La coraza de justicia te va a servir para cuidar tus emociones. En tantas ocasiones nos han enseñado es que Dios no te perdona porque no te quiere. Es que Dios no va a estar contigo si tú no oras tanto tiempo al día. Efectivamente, a Dios le gusta que nosotros oremos, pero que nosotros lleguemos no con remordimiento de conciencia, sino que lleguemos con esa sed de ser sus amigos. Dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Entonces, en la palabra de Dios nos enseña a vivir una relación con Él. La coraza de justicia cuida nuestras emociones, cuida nuestros sentimientos, cuida esos sentimientos de religiosidad que vas a vivir en algunas iglesias o con algunos familiares tal vez. Cuida ese sentimiento de culpabilidad, ese sentimiento de pobreza, ese sentimiento de que hay que ser pobres para ser hijos de Dios, hay que estar enfermos para ser hijos de Dios. Yo te quiero decir que no es así. Yo con Dios he experimentado sanidad y he experimentado cambios hermosos en la vida, a pesar de mis errores, y me ha perdonado de cada uno de ellos, aunque no toda la gente me ha perdonado. Así es como tú tienes que aprender a vivir, porque Jesucristo ya hizo en tu vida ese cambio, no importa lo que la gente vea. La Biblia dice que la vida de los hijos de Dios, la vida del justo, de hecho dice, ¿quién es el justo? En este caso, el que fue justificado por Cristo Jesús. Tú fuiste justificado cuando tú aceptaste a Jesucristo en tu vida y tú eres de esos justos, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. No dice, y llegó de la noche a la mañana a ser perfecto. Les platicaba que iba a una iglesia donde había testimonios fuertes y donde mucha gente cambió de la noche a la mañana. ¡Wow! ¡Qué bien si ese es tu caso! Pero no precisamente. Ese tiene que ser el caso de todas las personas. En la palabra de Dios encontramos en el libro de Marcos lo siguiente. Habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es que no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron 7, y les dijo, ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Encontramos que los discípulos se subieron a una barca y no llevaban comida, no llevaban tortas, no llevaban nada. Entonces, entre lo que llevaban solamente era un pan. Era lo único que llevaban para 12 discípulos. Entonces, su angustia estaba en el pan. Y Jesucristo les dice, ¿cómo es posible que se sigan preocupando por el pan? ¿Qué es la preocupación? Es falta de fe. Es una fe negativa. Me estoy preocupando de algo que no ha sucedido. Llamamos a algo que no ha sido como si ya fuera, pero estamos llamándolo algo negativo. Y hay personas que dicen, ¿por qué cuando yo pienso en lo negativo me va mal?
Y yo les puedo decir, porque la palabra de Dios dice que al que cree todo le es posible y su palabra es verdad. Y si tú crees algo negativo para tu vida y si tú estás creyendo maldición para tu vida, al que cree todo le es posible. Entonces los discípulos estaban preocupados y Jesucristo les dice, ¿por qué no entienden? Ya se les olvidó que yo el pan lo puedo multiplicar. Lo he multiplicado 2 veces de una forma tan fuerte porque di de comer a 5,000 a 7,000 personas. O sea, no le di a 100 personas. Bueno, yo le voy a ser honesto, que si a mí me toca ver cómo Dios el pan lo multiplica para 50 personas, un solo pan, para mí ya sería un milagro tremendo. Pero ahí estamos hablando de miles de personas. Era un milagro que no tenía forma de esconderse. Era un milagro que a todas luces era grande. Y Jesucristo le dice, ¿qué no entendéis? ¿Tenéis todavía endurecido vuestro corazón? Entonces entendemos que un corazón endurecido también bloquea la fe. La palabra de Dios dice, si ustedes que son hombres y son malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará a sus hijos que le piden? Y si su hijo le pide pan, no le va a dar una piedra, y si le pide de beber, no le va a dar una serpiente. Pero a veces nuestro corazón está endurecido porque hemos vivido necesidad. Y cuando vivimos necesidad, el corazón se empieza a endurecer porque no tenemos una coraza. Porque estamos viviendo una situación de necesidad en cualquiera de las áreas. Puede ser una área sentimental. Puede ser una área del corazón que está tan escondida ahí en donde solamente tú conoces que estás necesitando y tienes una sed tremenda de tener tal vez esa persona importante en tu vida, esa persona especial. Y se te olvida que la palabra de Dios dice, yo voy a terminar la buena obra que inicié en ti. Y como no tenemos esa coraza de justicia, decimos, es que yo no me lo merezco, es que Dios no está conmigo, y entonces creemos que nosotros no somos merecedores, que no es para mí. Y vamos a encontrar frases como fue la cruz que te tocó cargar, es que Diosito, porque hasta le dicen así en chiquito, por algo lo habrá permitido. Y todo ese tipo de argumentos que no vienen en la palabra de Dios se roban nuestra semilla y dejan la palabra sin fruto. Y entonces después preguntamos por qué Dios no contesta. No es que Dios no haya contestado, es que la palabra fue robada de tu corazón y se quedó sin dar ese fruto. Y la palabra era muy clara cuando decía, yo voy a terminar la buena obra que inicié en ti. Pero como no tienes la coraza de justicia, tú piensas que no eres digno. Y tú ya eres digno porque Jesucristo ya lo compró para ti. La justicia es entonces que tú te adueñes de todas esas bendiciones que Cristo Jesús compró para tu vida, aunque tú no te sientas merecedor, aunque tú sientas que no tienes derecho. Y entonces Jesucristo le dice a los discípulos, les cuesta tanto trabajo sentir que ustedes están bajo mi cuidado. Todavía tienen un corazón endurecido, que han bloqueado la fe, le han puesto un techo a la fe y ese techo está matando a la semilla y esa semilla no va a dar fruto. Y si no va a dar fruto, entonces vas a vivir frustración. ¿Y qué crees? Que tu sentimiento va a crecer, vas a decir, si antes yo pensaba que no tenía derecho, ahora me lo ha confirmado Dios, no tengo derecho. Y hay tantas personas enojadas con Dios por no tener la coraza de justicia, por no saber que son merecedores. La palabra de Dios dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. A los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre. Entonces yo te quiero invitar este día a que te pongas esa armadura, a que creas en su nombre, a que te pongas la coraza de justicia. Y como lo enseñé en la segunda clase, justicia es tener la capacidad de estar parado frente a la presencia de Dios como si nada hubiera ocurrido. Justicia es darte cuenta que si Jesús ya compró para ti, ya murió para ti, sería tan injusto que tú creas que ahora tú lo tienes que comprar con tus actos. Volverte un hijo de Dios es aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y a partir de ese momento, tú tienes que empezar a trabajar con ese sentimiento de no merezco. Y lo vas a hacer a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña todo lo que tú tienes derecho ahora que eres hijo de Dios. Y también a lo que eres responsable como hijo de Dios.
Entonces yo te quiero invitar el día de hoy, que si tú te has sentido culpable, no merecedor, que tú no eres una persona acepta por Dios, quiero invitarte este día a que tú recapacites lo siguiente: Dios no tiene consentidos. Él vino por cada una de las personas que están en este planeta. Sin embargo, no cada una de las personas de este planeta lo van a aceptar, porque la palabra de Dios nos enseña que la semilla muchas veces se roba, y cuando la semilla es robada por los afanes, se queda sin fruto. Dios quiere que tengas ese fruto en tu vida, en donde te sientes hijo de Dios y eres bendecido por Dios, y vas a aprender a creer en Dios, porque al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Y si tú crees, al que cree, dice la palabra de Dios, no nada más todo le es posible, sino que verá la gloria de Dios. Una vez así dijo Jesucristo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Si tú quieres ver la gloria de Dios, vas a tener que empezar a creer. Y vas a darte cuenta que la fe viene del corazón. Y vas a tener que decirle: Señor, yo te entrego estas áreas débiles de mi vida. Y a partir de hoy yo renuncio a todo sentimiento en donde no me siento merecedor. Vamos a hacer una oración en este momento. Vamos a ponerle a Dios nuestra vida en sus manos. Dile: Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador en esta mañana, en esta tarde, a la hora que estés viendo este video, y le digas: enséñame a sentirme hijo tuyo. Abre los ojos de mi entendimiento y no permitas que Satanás se robe más esa semilla, porque yo quiero que esa semilla dé frutos en mi vida, y quiero caminar como un hijo tuyo, quiero vivir como un hijo tuyo, y quiero disfrutar de esas bendiciones que tú le prometes a esos hijos tuyos. Y ahora acepto ese sacrificio por mí y esa justificación completa que trae para mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿A dónde iré de tu presencia? No importa dónde vaya, tú estás ahí. ¿A dónde iré de tu espíritu? Tú sabes y conoces mi ser, pues cautivo estoy en tu amor y no sé qué hacer sin ti. Eres lo mejor que me ha pasado. Eres lo mejor para mí. ¿A dónde iré de tu presencia? No importa dónde vaya, tú estás ahí. ¿A dónde iré de tu espíritu? Tú sabes y conoces mi ser, pues cautivo estoy en tu amor y no sé qué hacer sin ti. Eres lo mejor que me ha pasado. Eres lo mejor para mí, pues cautivo estoy en tu amor y no sé qué hacer sin ti. Eres lo mejor que me ha pasado, Señor. Eres lo mejor para mí.